Bueno, estamos en la Z, el gobierno de la mañana, y son las 9:27. Y como anunciara Olaya Dotel, tenemos con nosotros al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y la Convergencia, el licenciado Luis Abinader. Buenos días. Buenas, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en la Z, en el gobierno de la mañana. ¿Verdad? Bueno, Luis, después de la proclamación, ya como candidato presidencial, el país le gustaría saber, conocer cómo va la campaña de Luis Abinader, qué se ha estado haciendo y cuáles son las perspectivas. Sí, la campaña va muy bien. Nosotros en estos días hemos estado en el proceso de organización de la campaña, en tanto la campaña y la estructura a nivel nacional como la estructura por provincia, por municipio, por distritos, por zonas, lo vamos a llevar hasta el nivel de trabajar hasta por cuadras de barrios, de una manera bien organizada e incluyendo la tecnología, tanto para la captación de la manera efectiva como para la organización electoral a través de los comités de base electorales en cada mesa, en cada colegio electoral. Tenemos un programa, el programa Victoria Electoral, que anunciamos durante la proclamación, y ese programa ya está trabajando de tal manera que solamente entre el mes de julio y parte de agosto, vamos a inscribir rápidamente con toda la dirección del partido y la estructura del partido. Vamos a inscribir cerca de 1 millón de militantes. Y llegaremos a final de este año a unos 2,5 millones de militantes. O sea que es el programa Victoria 16 está en camino. Y al mismo tiempo estamos continuando incorporando nuevas apoyos, nuevas organizaciones que, como el caso de ayer de los dirigentes reformistas, Pantaleón González, de la familia Vidal, junto con plataformas reformistas del compañero Guillermo Carán, con que se había sumado anteriormente, y muchos otros que ya reformistas balagueristas que nos están apoyando. En el mes de julio también vamos ya a anunciar el apoyo de varios partidos políticos ya que van a formalizar los acuerdos con nosotros y continuar con el apoyo de la gran parte de la sociedad dominicana. Lo que yo estoy notando, lo que estamos viendo es que este país se está dividiendo en dos grandes bloques. De un lado estará el PLD con la reelección de la delincuencia, con la reelección de la corrupción y la impunidad, con la reelección del desempleo. Y de este lado estamos los que podemos hacer un país diferente, los que podemos crear empleos, los que podemos disminuir la delincuencia, los que creemos que la justicia debe de ser independiente en la República Dominicana, los que queremos un país diferente y los que todos los dominicanos y dominicanas que están confiando en una nueva esperanza para una República Dominicana mejor. Buenos días, perdona, antes de introducirme, buenos días. Gracias. Licenciado Luis Abinader. Me introduzco a Fafa Taveras, que nos acompaña en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y paso a Carlos Peña, quiero hacer una pregunta. Así es, señor director. Licenciado Luis Abinader, a pesar de ser una población mundial inferior al 3%, la agenda de los homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales han estado imponiendo parte de su agenda con el apoyo de la clase política en algunos lugares. Sobre el tema específico del matrimonio entre homosexuales, lesbianas, entre hombre y hombre, mujer y mujer, Luis Abinader, como candidato presidencial del PRM, ¿apoyará el matrimonio entre personas de un mismo sexo? Mira, Carlos, nosotros estamos en un mundo, en una sociedad
donde debe de existir la tolerancia. Pero también tenemos unas leyes y la Constitución Dominicana, y las leyes y las constituciones aquí sobre ese tema tienen una posición. Pero yo creo que aquí en el país se ha avanzado en tener tolerancia respetando las preferencias sexuales de los seres humanos. Y aquí hay muchos temas también, además de ese, que en tema de la defensa de los derechos humanos, que una sociedad debe de avanzar, al mismo tiempo que debe de avanzar también con otros temas fundamentales de la República Dominicana. Ahora, el país, yo creo que tiene que ver esto más allá de el tema en la parte del grupo LGTB, sino también ver el contexto desde el punto de vista de los derechos humanos. De los derechos humanos en términos generales. Aquí tenemos que avanzar mucho con la discriminación a la mujer. Muchísimo con avanzar en el nivel socioeconómico de la mujer dominicana, que debido a que la mujer, y especialmente la mujer soltera, y aquí está Olaya que conoce perfectamente esos datos, está en el menor nivel económico, la pobreza lleva al nivel de la pobreza a un nivel mucho menor en términos generales de la veraje. O sea, aquí tenemos muchos temas de los derechos humanos. Ese tema del LGTB es uno, de respeto a la tolerancia. No es un derecho humano ese tema, licenciado, y perdone bueno, que le contradiga. Bueno, pero estamos hablando, tú me hiciste una pregunta y yo te contesté. Sí, los 30 derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no está el derecho al matrimonio gay. De manera concisa, y perdóneme, ¿usted lo apoyará el matrimonio entre personas del mismo sexo? Si puede responderme, tiene todo el derecho de no responderla, en un sí o en un no, porque hay una población importante que está esperando conocer de usted su posición sobre el matrimonio entre personas de un mismo sexo, para definirse en términos electorales por qué lado se irían. Mira, Carlos, cada vez que yo vengo aquí, tú insistes en esos temas, y yo te he contestado y te he repetido muchas veces. No sé qué obsesión tú tienes en ese sentido. ¿Un sí o un no, licenciado? No, yo no tengo que responder como tú me preguntes, yo te voy a responder. Es su derecho, licenciado. Exacto. Entonces, la Constitución tiene aquí ha hablado claro sobre ese sentido. ¿Usted la modificaría si se lo piden quienes le apoyan en esa dirección? Yo no modifico la Constitución de la manera que la modifican ustedes, de manera tan graciosa. Ni para reelegirse, ni para reimponer y comprando diputados para imponer una reelección. Yo respeto bastante la Constitución. ¿Usted firmaría una ley que apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo respeto bastante la Constitución. Yo creo que aquí hay que hacer un consenso con todos los sectores. Yo creo en una asamblea constituyente para la modificación de la Constitución, donde todos los sectores nos podamos poner de acuerdo en ver ¿qué constitución quiere este país? Licenciado, pero yo no sé qué obsesión tú tienes. No, es que mucha gente creemos que usted apoya el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Oye, Abinader, hay una limitación en ese tema en la Constitución, y tú lo sabes, y lo estás haciendo como una forma de provocación, porque ninguno de tu partido se ha definido en ese sentido. Adelante. Ninguno de tus partidos se ha tenido la definición. O dime qué definición ha tenido Danilo Medina en ese sentido. No, el pueblo asume que... No, pero dime el nombre del pueblo. Danilo en ese sentido. Yo sí le he tenido y yo le he dicho qué definición ha tenido Danilo. ¿Cuál ha sido la respuesta, licenciado? No, oye, yo te lo dije. La Constitución tiene una limitación en ese sentido. Y yo respeto las leyes y la Constitución. Ahora, ¿qué ha dicho Danilo Medina en ese sentido? No ha dicho nada, porque como no ha dicho nada en ningún sentido. En nada, sin opinar en ningún sentido. ¿Qué han dicho los otros líderes de tu partido en eso? Dime qué han dicho. Pero tú debes preguntárselo a ellos. Pero ninguno se ha pronunciado como usted lo ha hecho hasta este momento, licenciado. Tú debiste preguntárselo a Danilo antes de ser presidente y saber si tú lo apoyabas o no. Cuando estén aquí, sentados donde usted, se lo vamos a preguntar. Preguntar desde ahora, que no opinan de nada porque son irresponsables, no tienen ninguna opinión en ninguna posición. Como no lo tenía tampoco sobre el tema haitiano, y han metido al país en este grave problema. Como en ese tema de los haitianos también, y de los inmigrantes irregulares, han creado problemas de derechos humanos, pero al mismo tiempo, en la otra vía, son los gobiernos donde mayor inmigrantes irregulares han llegado. En el 64% de los inmigrantes irregulares que hay en la República Dominicana ahora, mismo llegaron los gobiernos del PLD. Tú no has dicho eso, ni lo han dicho los
los dirigentes del PLD, que son los que han creado esta situación. Que han creado situación de los derechos humanos y situación también de inmigración de los irregulares, de los inmigrantes irregulares. Entonces, aquí hay muchos temas importantes. Tú me quieres llevar a unos temas donde primero pregúntale a la gente de tu partido cuál es su posición, porque yo tengo mi posición clara y le he dicho muchas veces de tolerancia, pero también de respeto a las leyes dominicanas. Cuando estén aquí le pregunto, pregúntale públicamente. Carlos, permíteme, Carlos, un espacio aquí también. Miren. No, yo no, estoy bienvenido Rodríguez. No, Rodríguez, que es el no. director. Aquí la tolerancia entre nosotros es básica. Y si te dejan, tú monopolizas esto con lo que tú quieres. Usted no puede venir a poner la regla al gobierno de la mañana. Aguántate, yo la pongo donde quiera que voy. Donde usted tenga autoridad para yo tengo autoridad aquí usted también. No tiene, aquí el director es Willy Rodríguez. No, señor. Perdón, vamos a continuar con la Yo entrevista. tengo autoridad para decir lo que Adelante, quiero. Fafa, con tu entrevista. Con tu Es tu pregunta. presunción de creer que puede distorsionar la presencia magnífica de Luis Abinader aquí. Haga su trabajo. Y yo creo, me alegro, como te ha respondido, porque creo que es una muestra de que con él está la calidad en juego para enfrentarse a toda la distorsión que hay en esta sociedad. Luis, hoy Andrés L. Mateo publica en el periódico Hoy un magnífico artículo acerca de la degradación moral de la sociedad dominicana y de cómo se ha impuesto eso, sobre todo en la política. La degradación que hay en la política moral es un negocio, un impacto solo para tú luchar por usar los recursos del Estado, para ampliar tu influencia social o tu importancia, y además, como ha hecho este gobierno, bloqueó todas las posibilidades de que la gente tenga acceso al derecho, creando una institucionalidad que los protege. Estamos ante un gobierno con un sentido de mafia gobernando. Tú eres un poco la esperanza nacional para enfrentar ese desastre. Y yo te decía, el día que hablaste, un gran discurso, porque el país necesita saber para qué queremos el poder. Y yo creo que el primer compromiso que tiene un candidato es convencer a la gente de que él encarna una posición totalmente distinta a esto que predomina hoy, que es la impunidad abierta y el uso del Estado para beneficio personal. Perdón, yo quiero oír de él su visión de para qué quiere el poder, basado en el predominio de esa degradación moral de la política. Adelante, Luis. Mira, voy a hacer una explicación breve de lo que sería el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader. Ahí. Pero para hacer esa explicación, primero tengo que darte un diagnóstico de la situación actual del país. ¿Cuál es la situación actual? La degradación moral, ética y de la política. Y por eso los dirigentes políticos, junto con las policías, son los que tienen el menor nivel de apreciación en todas las encuestas. Y tiene que ser así. Porque cuando tú ves un presidente de la República que dice que habló de la forma en que habló con el tema de la reelección y después da un discurso y sin inmutarse dice que la reelección es un avance, o sea, totalmente lo contrario de lo que había dicho de comerse un tiburón podrido, de tirar los escrúpulos al zafacón. Entonces la gente no cree en los políticos, porque los políticos, y especialmente ahora los que están en el gobierno, dicen una cosa hoy y hacen otra mañana. Aquí tenemos, Fafa, esa degradación a que hace referencia Andrés L. Mateo. Va más allá de lo que incluso ha salido en los periódicos y nos podemos imaginar. Y esa degradación está haciendo tanto daño al país, no solamente en el cuerpo social y en la moral, sino también en que muchas veces la población no la ve, en el ejercicio y la eficiencia del gobierno. Mira, ayer sale unas declaraciones que la hace un distinguido PRMista que es Jesús Félix Iglesias, pero un gran médico y epidemiólogo quizás de los mejores del país, donde dice que no hay vacuna de neumococo, que es la vacuna para la neumonía, desde enero en los hospitales públicos. O sea, que desde enero los niños que están naciendo y los que necesitan vacunarse, no hay vacuna. ¿Tú sabes por qué no hay vacunas? Porque hay 4 millones, hay una deuda de $4 millones con la Organización Panamericana de la Salud. Pero con esa deuda de $4 millones, pero gastaron muchas veces esa cantidad en comprar legisladores para la reelección y la repostulación presidencial. Ese es el ejemplo de lo que está pasando actualmente. Cuando te habla el gobierno de que está creando 100,000 empleos
Y yo me río porque yo digo, pero ¿cómo puede ser que como una gran gestión de empleo, para mantener el nivel de desempleo en República Dominicana, hay que crear todos los años 119,000 empleos? O sea que cuando ellos hablan de crear 100,000 empleos, entonces están aumentando ligeramente el desempleo en la República Dominicana, como ha pasado en los años del gobierno de Danilo Medina. En ese mismo gobierno de Danilo Medina, donde se ha aumentado la delincuencia, y hoy lo reseña uno de los periódicos matutinos de la Nación. En ese mismo gobierno de Danilo Medina, donde la impunidad ha llegado a niveles ya de la mayor indignación, y donde no ha habido un solo miembro del gobierno ni del gabinete a ningún nivel que haya sido enjuiciado por corrupción. Ante esta situación del país, el país quiere cambio. El país realmente necesita un nuevo estilo de gobierno. Y mucha gente dice, y también tiene con cierta preocupación y con cierta realidad, pero ¿y por qué? ¿Qué diferente podemos ofrecer nosotros? En tema de desempleo, vemos que ¿qué medidas se están tomando realmente para crearle oportunidades a los jóvenes en la República Dominicana? Bueno, no se están creando ninguna medida, Fafa, porque este es un modelo que ya está agotado y que ellos no entienden también desde el punto de vista económico. Además de que tenemos enormes trabas burocráticas para la inversión, y debido a esas enormes trabas burocráticas con extorsión no vienen grandes empresas. Debido a que tenemos una seguridad jurídica por debajo del averaje de Latinoamérica, que ya es de los menores niveles de seguridad jurídica, y las grandes empresas no vienen para crear empleo. En la pequeña y mediana empresa han financiado mucho menos de lo que debieran financiar, pero hay un mercado muy limitado. ¿Cuántos salones de belleza se pueden hacer en un barrio que están financiando? ¿Cuántas pequeñas empresas se pueden hacer con un mercado limitado? Porque no hemos tratado ni mejorado nuestra accesibilidad al comercio exterior. ¿Cuántas exportaciones podemos nosotros crear actualmente para el mercado exterior? Mira, si nosotros no abrimos el mercado exterior para exportar, aquí no se van a crear más empleos. Y eso es el ABC de la economía. Yo no sé cómo este gobierno no lo entiende y no está haciendo nada para crear nuevas exportaciones. Nosotros tenemos en la República Dominicana, Fafa, que crear el banco de exportaciones para fomentar la exportación. Tenemos 3 años en crear ese banco de exportaciones. Pero ¿qué es lo que quiere Danilo? ¿Qué es lo que quiere el PLD? No es el banco de exportaciones. Quiere hacer un edificio, para construir un edificio que se lo gane un ingeniero, ese dinero en el mejor de los casos, y poner entonces 400 nuevos empleados que en nada van a ayudar a las exportaciones. Cuando eso se puede crear, cuando eso se puede crear una ventanilla de financiamiento, como lo fue FIDE en el Banco Central, o una ventanilla de financiamiento por medio del Banco de Reserva para financiar las exportaciones. No es necesario tú crear ese banco para crear más burocracia sin ningún tipo de eficiencia al sector público. Un gobierno de Luis Abinader se va a enfocar en 5 grandes ejes. El eje de la eficiencia en la parte de la educación. Aquí estamos, ya tenemos los recursos, esa es la primera etapa para la educación. Pero no hemos mejorado uno solo de los indicadores económicos del país, porque la eficiencia en la educación, en que se está en el presupuesto educativo, ahora mismo hay más conserjes que profesores en el Ministerio de Educación, más conserjes que profesores. En el tema de salud, que ha sido el gran retroceso de este gobierno, donde los indicadores de salud en términos relativos han disminuido, ahora somos el tercer país en términos de salud de Latinoamérica en la mayoría de los indicadores, porque no se está invirtiendo en salud, que por cierto, en contra de las resoluciones de la ley, están tomando 10 millones de pesos, 10,000 millones de pesos, perdón, para invertirlo en salud, cuando eso estaba prohibido y la prensa hace reseña en ese sentido. El tercer eje es el tema de la seguridad. Cuando yo digo que le voy a pagar 23,000 pesos a los policías y a los miembros también, la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas, yo lo digo porque ese es uno de las medidas de un gran plan de seguridad ciudadana,
donde nosotros vamos a disminuir la delincuencia a la mitad de lo que hay. ¿De dónde saldría ese dinero, licenciado? Es el 1% del PIB casi, ese incremento. ¿De dónde saldría ese dinero? ¿Quién te ha dicho que el 1% del PIB? Esto va a salir, ¿tú sabes dónde va a salir? De la corrupción de tu gobierno, de eliminar la corrupción. ¿Cuáles partes quitaría? Esos son 8.600 millones de pesos. Sí, ¿cuáles partes quitaría? No, pero perdón, 8.600 millones de pesos, eso está calculado. Eso se consigue eliminando muchísimas instituciones de compañeros tuyos que están en el gobierno que no hacen absolutamente nada para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. ¿Cómo cuáles, licenciado? Eso se consigue, ¿tú sabes cómo? En vez de costar 3.000 millones de dólares la planta de carbón, te podría costar 2.000 millones de dólares. Y ahí ya está la mitad para los policías, para pagar la policía. Y el otro, para terminar el eje, el cuarto eje. El cuarto eje es el tema de las infraestructuras. Las infraestructuras, hacerlas de infraestructura para el desarrollo económico y social. Con 35.000 millones de pesos se construyen aquí el 80% de los acueductos de los pueblos que todavía no están construidos. Cuando tú construyes un acueducto, eso es salud, eso es mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y el quinto eje es un gobierno facilitador, eficiente, donde va a facilitar y eliminar las trabas burocráticas. Va a ser de función de regulador para mejorar el medio ambiente, regulador para que todas las leyes se puedan cumplir, pero al mismo tiempo facilitador para la creación de empleo que necesita la República. Ciudadano Luis Abinader, hace varias semanas la diputada Minuta Vares Mirabal denunció que la licitación y contrato de las famosas plantas de carbón eran una señora mega estafa. Yo quiero su opinión sobre ese tema. El tema de las plantas del carbón y la supuesta estafa que no ha sido investigada por el Ministerio Público. Mira, este país está tan malo, Laya, que aquí se está preguntando, yo recomiendo auditar una obra. Oye, el país está tan mal en términos de impunidad y de robo, que aquí se está pidiendo auditar, y no estaba auditada esas obras. Yo creo que aquí no solamente, aquí hay que auditar todos los contratos públicos del país. Con estas denuncias internacionales hay que auditarlo, hay que realmente agregar transparencia a la obra, a las ejecuciones del Estado. Y esa denuncia de Minú debe de analizarse, debe de estudiarse, debe de investigarse en todas sus dimensiones. No solamente esa, sino todas las otras denuncias que se han hecho, denuncias también en las obras de la construcción de las escuelas. O sea, es que el gobierno debe de ser transparente y eso nadie se puede poner bravo. Y es más, lo contrario, el que lo hizo bien debería de llamar para que se investigue. Y entonces si se inventó, entonces pueden ser bravos por investigar, porque si no hizo nada malo, entonces se va a descubrir que es un hombre honesto, que se actuó de la manera correcta. Estamos hablando con el licenciado Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Bueno, licenciado Luis Abinader, a mí me gustaría conocer, ya usted como candidato proclamado por el Partido Revolucionario Moderno, no precandidato, ¿no? Ya usted va a este proceso del año próximo. Su posición sobre el Plan Nacional de Regularización y todo lo que tiene que ver con el tema haitiano, incluyendo la posición de estas organizaciones no gubernamentales que han iniciado una campaña en contra de nuestro país. El Plan Nacional de Regularización, hubo una consulta y se apoyó en una ley que fue aprobada por todos los sectores del país y se empezó a implementar. El plan ha ido trabajando, yo creo que ha sido, ha cumplido con su objetivo. Y yo tengo la posición que hay que cumplir con el plan, que hay que cumplir con la ley de migración. ¿Tú sabes por qué hay este problema aquí? Porque aquí la ley de migración, que fue aprobada por Hipólito Mejía en el 2004, duró 8 años en hacerse el reglamento. Engavetado 8 años. Oye, si aquí se hubiera ejecutado y se hubiera puesto en ejecución esa ley, que normalmente dura 1 año, tú sabes, las leyes en aprobarse el reglamento, pero duró 8 años el reglamento. Y durante esos 8 años, mi querido Nayib, fue que del 2006
2006 al 2009 entraron el 24% de los inmigrantes irregulares. Del 2010 al 2012 entraron el 39% de los inmigrantes irregulares. El 64% de los inmigrantes irregulares entraron entre el 2006 y el 2012, ante la ausencia de una ley de migración. El Partido de la Liberación Dominicana es el responsable del desorden que hay hoy de los inmigrantes irregulares en la República Dominicana. Y lo ha manejado de la manera más torpe. Y estos problemas con los organismos internacionales, independientemente de que algunos se han excedido, como yo considero que es el caso, se ha debido a una muy pobre defensa del país a nivel internacional, que no lo han explicado de la manera correcta, que no han acudido a esos organismos para decirle, miren, esto es así, de esta manera, y solamente han escuchado una sola versión. Lo han creado con la cantidad de inmigrantes, lo han permitido, han venido aquí, entonces después han creado esta situación de los derechos humanos. Ahora, cualquier sociedad tiene que controlar sus inmigrantes, y eso no está en discusión aquí, por Dios. ¿Qué sociedad organizada, qué país organizado del mundo no puede controlar sus inmigrantes irregulares? Controlarlos, si tienen trabajo, darle un permiso de trabajo, y si no, bueno, reenviarlo a su país porque no están legales en la República Dominicana. Esa es otra de las cosas que aquí no hay ni que preguntar ni decir. La República Dominicana tiene todo el derecho para regular los inmigrantes irregulares. Licenciado, el señor Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, está expresando su alarma por lo que entiende esa organización es un excesivo endeudamiento por parte del gobierno dominicano, y le está pidiendo a las autoridades hacer un uso racional de los recursos que está recibiendo. Me gustaría conocer su opinión sobre esta denuncia que hace la Asociación de Industrias. Mira, Daniel, si hay un tema del cual yo he hablado no desde hace años y años, es la alarma sobre el nivel del endeudamiento en la República Dominicana. Es bueno que sepan los dominicanos y las dominicanas que en el año 2004 la deuda pública total del país era de 9.200 millones de dólares. Y la deuda pública total en estos momentos, cuando se toma la deuda, aquí también la famosa deuda cuasi fiscal, que aquí nos inventamos términos, porque eso es deuda pública, la del Banco Central. Cuando tú sumas la del Banco Central con la del Ministerio de Hacienda, andamos por 36.000 millones de dólares. Y tú te preguntas, ¿qué se ha hecho con esa deuda? ¿Qué se ha construido? ¿Qué le ha agregado eso en calidad de vida a los dominicanos y a las dominicanas? ¿Qué obras trascendentes, qué solución a los principales problemas del país se han construido? ¿Se han solucionado? Ninguno. Esa deuda se ha ido en el déficit constante que tenemos desde el año 2005, en todos los años de gobierno. Y el gobierno de Danilo Medina, quiero decirte que le ganó a su antiguo compañero de partido, Leonel Fernández, en cuanto a la cantidad de deuda que toma por año. Es el presidente que más deuda ha tomado por año en la República Dominicana. Y la sociedad dominicana tiene que preocuparse, así como lo hizo Campos de Moya, pero la sociedad dominicana en general tiene que preocuparse. Y por eso es la importancia de no solamente el año que viene ganar la presidencia de la República, sino también ganar en el Congreso, con nuestros congresistas que han dado un ejemplo de dignidad en el caso de la reforma a la Constitución en el pasado mes. Daniel, ese es uno de los temas fundamentales del país y donde la irresponsabilidad infinita de los PLDistas han hecho grave daño a la salud financiera de la República Dominicana. ¿Cuándo cogerán, licenciado? También, pero perdóname. Vamos a seguir este orden y va a llegar la pregunta y la puedes hacer, estimado. Gracias, señor director. ¿Cómo va el proceso de selección de los candidatos congresionales y municipales del PRM?
nosotros vamos a empezar la selección en las próximas semanas que se va a anunciar. La misma comisión que eligió la candidata presidencial, esa misma comisión va a elegir las candidaturas congresuales y municipales. Ahora, nosotros estamos discutiendo con varios partidos, alianzas, acuerdos, y por respeto a nuestros propios compañeros y respeto al acuerdo que vamos a hacer con esos partidos, no vamos a llevar a las convenciones ya muchas candidaturas que estarían en estos acuerdos. Entonces, yo pienso que ya en las próximas 2 o 3 semanas la Comisión Nacional Organizadora, la CNO, que preside doña Milagros Ortiz Bosch, pero que además está formada por gente de la honorabilidad, como es el caso de doña Sonia Guzmán, como es el caso de Hugo Tolentino Dip, como es el caso de Antonio Almonte, Toñito Almonte, como es el caso de don Tony Rodríguez, como es el caso de César Sánchez, como es el caso del doctor García Ramírez. Ellos, el partido confía plenamente en ellos, nosotros confiamos plenamente en ellos, la dirección confía plenamente en ellos, y yo diría que en un próximas 2 o 3 semanas ya se estará llamando para la inscripción y la posterior convención y selección de esos candidatos y candidatas. Hace más de un año, licenciado Luis Abinader, que hay una comisión tripartita trabajando en el tema de la modificación del Código Laboral de la República Dominicana. Y a nosotros nos gustaría conocer, bueno, eso está ahora mismo, diría yo, en un limbo, porque se ha paralizado todo este proceso que debería llegar al Congreso Nacional. Si le tocara a Luis Abinader firmar o promulgar un nuevo código de trabajo en nuestro país, ¿lo haría con este código que elimine la cesantía, que reduzca de manera sustancial las reivindicaciones y las conquistas alcanzadas por los trabajadores? Mira, ese grupo que se está reuniendo tripartito, creo que ha avanzado mucho en lo que sería la parte legal del código, una serie de situaciones que en nada ayudaban a los beneficios de los trabajadores y que se quedaban en la intermediación legal, específicamente de los abogados. Y creo que se ha avanzado bastante. Yo creo que no se debe eliminar una sola de las conquistas que están ahí para los trabajadores, una sola. Pero más aún, Nayib, muchos amigos empresarios han hablado de que para la creación de empleo se necesita eliminar muchas de esas conquistas. Y los estudios que se han hecho es que esa no es la realidad. La realidad, aquí no se crean más empleos, no por esas situaciones. Aquí no se crea más empleo por problemas ya de otro tipo, como los que yo mencioné de seguridad jurídica, porque no vienen empresas, por el miedo a una justicia parcializada que hay a favor de las instituciones políticas y especialmente del PLD, a las trabas burocráticas que existen en la República Dominicana, y porque no hay un plan real de promoción de las exportaciones. En un mercado pequeño, como es el mercado nuestro, para tú crear nuevas empresas tienes que acudir al mercado mundial, y específicamente al norteamericano, donde tenemos el Tratado de Libre Comercio, que es el país que menos ventaja le ha sacado a eso. O sea que, volviendo al tema original, nosotros pensamos que absolutamente ninguno de los conquistas laborales que tiene el código en este momento debe de ser modificado. Y mira, yo que soy empresario, nosotros tenemos que entender que una sociedad no solamente puede progresar un sector. Para que podamos vivir en esta sociedad por generaciones, tenemos que progresar todos. Tienen que progresar los empresarios, tienen que progresar los trabajadores. Y un tema fundamental en este aspecto para los ingresos reales de los trabajadores puedan aumentar, porque quiero decirte que el salario mínimo dominicano es el mismo salario en términos de capacidad y poder de compra del año 1992. O sea, el salario real, Fafa, de los trabajadores y las trabajadoras dominicanas no ha aumentado en relación con el 1992. Mira el fracaso de las políticas económicas en nuestro país. Y ha perdido un 30% su capacidad de compra, además. Sí. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar
obreros, empresarios, gobierno, en aumentar la productividad. Esa es la clave para que también se puedan aumentar los salarios y el salario real de los trabajadores y las trabajadoras dominicanas. Luis, evidentemente que hay un desafío para la sociedad dominicana. ¿Cambiamos o nos lleva el diablo? Así es. Y desde ese punto de vista me llaman a mí, se pregúntale a Luis, ¿cómo va la convergencia? La convergencia va muy bien. Vamos ahora a oficializar los partidos que son y las organizaciones sociales que son parte de la convergencia. Vamos a oficializar nuestros acuerdos, tanto nuestros acuerdos programáticos como nuestras ofertas electorales. Pero además de la convergencia, nosotros estamos negociando, estamos hablando con partidos fuera de la convergencia que también nos van a apoyar en este gran frente opositor, FAFA, que va a representar el cambio, un cambio real, un cambio verdadero. La convergencia ha hecho y continuará haciendo una gran labor de referencia en la República Dominicana, y en los próximos, como repito, en los próximos días, pues ya se van a oficializar todos los acuerdos programáticos y de ofertas electorales con los partidos y movimientos sociales de ella. En el marco económico, la política tributaria del gobierno ha colocado un gran peso en los sectores económicos. Procedimientos tales como el pago por adelantado y otros más hacen difícil mantener alta la productividad en el sector económico de las empresas. ¿Qué política usted en un gobierno suyo sería en materia tributaria que permitiera elevar la productividad desde el punto de vista tributario? Mira, Olaya, si se puede reflejar el fracaso del modelo PLDista, lo podemos reflejar en lo siguiente. En 7 años de gobierno PLDista, tienes 2 reformas a la Constitución y 5 reformas tributarias. Mira, aquí se ha hablado de reformas fiscales. No son reformas fiscales, son reformas tributarias. Y te voy a explicar por qué. Entonces, en la reforma tributaria, la política económica se divide en monetaria, que la maneja el Banco Central, y fiscal, y la fiscal se divide en tributaria y política del gasto público. La tributaria tiene que ver con los impuestos. Y la del gasto público es el presupuesto y cómo se asignan los recursos para una mejor calidad del gasto. Cuando digo que ha habido una reforma a la política tributaria, que hemos reformado los impuestos, pero hemos continuado con la misma fiesta de un gasto público como lo han determinado todos los organismos internacionales, donde el Foro Económico Mundial nos puso el país del peor gasto público del universo, el Foro Económico Mundial, porque estamos gastando lo que no debemos de gastar. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer una reforma fiscal al país, pero oigan bien, fiscal. ¿Qué quiere decir fiscal? Que le vamos a decir en qué vamos a gastar el dinero al país. Miren, aquí vamos a reformar los impuestos y aquí lo vamos a gastar en esto. Ahora, cuando se habla de reformar los impuestos, no quiere decir de aumentar los impuestos, que es bueno que la gente lo entienda. Claro, en los gobiernos del PLD sí, las reformas tributarias consistieron en aumentar varias veces el ITEVI, en poner esa aberración que es ese 1% de anticipo que realmente lo existe solamente en 4 o 5 países del mundo, y donde tú tienes un activo, una empresa cerrada, y tú tienes que pagar ese anticipo. Es una barbaridad, algo fuera de toda lógica. ¿Usted eliminaría ese procedimiento? Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria en el cual se vaya en un proceso de eliminación de esos impuestos que en nada contribuyen al desarrollo del país. O sea, ¿usted bajaría la presión fiscal de un 14 hacia abajo, licenciado? No, déjame explicarte, Carlos, un poco de economía. Pero déjame explicarte un poco de economía. Pero usted, lo siento irritado, lo siento hasta nervioso al lado mío, licenciado. En el año 1992 se disminuyeron todas las tasas impositivas y aumentaron las recaudaciones. Eso es lo que te quiero decir. ¿Usted bajaría del 14%, que es la presión fiscal? Pero entiende. En el 1992, la reforma tributaria del 1992, es bueno que tú sepas
que en el previo al 1992, el impuesto sobre la renta en su mayor nivel llegaba hasta un 80%. Eso se redujo a un 25% y aumentaron las recaudaciones. Tú disminuir las tasas no quiere decir que vas a disminuir las recaudaciones. Al contrario, si tú tienes, aquí hay muchísimas propuestas de sectores económicos. Por ejemplo, aquí está los impuestos a los pasajes aéreos. ¿Tú no crees que son altos los pasajes? No, pero claro que sí. Ahora JetBlue acaba de aumentar a $25 el pago por... Pero la pregunta mía es un sí o un no, una cosa es el pasaje, otra cosa los impuestos. Perdón. Es una cosa, son tasas. Por eso que te tengo que ilustrar. Sí, eso no son impuestos, son tasas. Usted está irritable, usted. Te está dando una cátedra de lo noto hasta nervioso y respondiendo de manera poco controlada. Es una tasa, no es un impuesto, porque JetBlue no puede poner impuestos, mi amigo Carlos. Yo fui legislador, yo hice leyes. Exacto, pero escucha la respuesta y anota. Oye, te estoy tratando de lo poco que no sabes, te lo estoy tratando de... Gracias, licenciado. Pero usted bajaría, le reitero la pregunta, la presión tributaria que hoy está en un 14% y una de las más bajas de toda América Latina, ¿usted la bajaría de ese nivel, licenciado? ¿Un sí o un no? Miren, aquí hay que hacer una reforma tributaria desarrollista. Quiere decir, cuando tú puedes bajar las tasas y aumentar los ingresos. Porque la gente, el principal reto de la República Dominicana es la formalidad. El 50% de la República Dominicana de las actividades económicas están en la informalidad, debido a una serie de condiciones, una serie de situaciones, y en muchas de ellas por tasas de impuestos verdaderamente, si se puede decir, abusivas, y hay muchas hasta... que no tienen ningún tipo de razón ni de lógica, ilógicas totalmente. Entonces, es lo contrario de lo que está diciendo. Tú bajas las tasas y puedes aumentar los ingresos. Y al aumentar los ingresos, aumenta la presión tributaria. O sea, usted aumentaría la presión tributaria de un 14 hacia arriba, licenciado. No, pero ¿por qué tanta vuelta para decirme un sí o no, licenciado? Quiero explicarte algo para también decirte. Búscate los datos de la presión tributaria en la CEPAL. Y el promedio de la presión tributaria en Latinoamérica es de 14.5%. O sea, quiere decir que nosotros no estamos tampoco, como tú dijiste, por debajo. Lo que pasa es que muchos miembros... Estamos por debajo, licenciado. Pero por Dios, pero si... Y puedo demostrarle esos datos. No, pero está en la CEPAL. Yo te digo que te refieres a la CEPAL. Ahora, bueno, la CEPAL debe saber un poco más que tú y que yo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, en ese sentido, ve ahí. Ahora, te quiero decir que también tú estás confundiendo, como han confundido muchos de tu partido, el gasto público con presión tributaria. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. El gasto público, cuando tú te refieres, por ejemplo, a Venezuela, tú tienes un gasto público de un 20, un 21%. Pero sucede que la presión tributaria en Venezuela es de un 8%, un 8.5%. Porque tiene empresas estatales. Entonces, que aportan al presupuesto. Empresas estatales que tienen ingresos no tributarios, como es el caso de PDVSA. Entonces, eso mismo pasa en México también, cuya presión tributaria es apenas de un 11%, pero tiene también empresas gubernamentales estatales que aportan a su presupuesto, que son ingresos no tributarios. Entonces, no se puede confundir el gasto público con la presión tributaria. No se está confundiendo eso. Lo segundo es, mira, hay un país como el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una presión tributaria. ¿Tú sabes cuál es la presión tributaria de Costa Rica? Tírela. 14%. La misma que República Dominicana. La misma que nosotros. Sí. Y Costa Rica tiene un sistema de educación ejemplar. Tiene un sistema de salud ejemplar. Tiene un sistema no tiene ejército, porque en su país... Y en términos generales es una sociedad a imitar. Le llaman, tú sabes, la Suiza de las Américas. ¿Tú has ido a San José, Costa Rica? No he estado allá, licenciado. Entonces, pero es un país, pero tú has ido... No hay que estar para conocer. Exacto, se puede leer la literatura. Se puede leer, sí. y tiene referencia. Entonces, el problema aquí no es aumentar los impuestos. ¿Usted no lo aumentaría? O aumentar la presión... Pero escúchame. No es aumentar los impuestos, aumentar la presión tributaria. El problema de aquí es mejorar el gasto público. Porque con esa misma presión tributaria que hay aquí,
que es la misma que hay, allá se está invirtiendo bien porque no hay los niveles de corrupción que hay en la República Dominicana. Y ya no tenemos un problema. El principal problema aquí es el gasto público. Tú primero, antes de hacer nada en una reforma tributaria, tú tienes que agregarle calidad al gasto público. Tú no puedes seguir haciendo contratos de construcción con un sobreprecio de hasta un 200%. Tú no puedes coger, ¿para qué tú haces dándole 4% a la educación cuando ahora se están contratando más conserjes y más políticos que profesores? ¿Qué tú haces con aumentar el gasto público para tú tener unos policías que siguen ganando 7.500 pesos y tenemos entonces los niveles de delincuencia que es la República Dominicana? ¿Para qué tú quieres aumentar la presión tributaria para que entonces tú tengas funcionarios que ganan 3 millones de pesos y tú tienes los profesores y los médicos y los bomberos y los policías en el menor nivel de la pirámide salarial? Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es mejorar el gasto público, agregarle calidad al gasto público. Licenciado, perdóneme. Por ejemplo, mira. Perdóneme, que tenemos un problemita en este momento, que hay unos comerciales. Hay que pagar. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. El gobierno de la mañana, la Z101, son las 10:18 minutos. Estamos conversando con el licenciado Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y aquí está una pregunta de Daniel García Archival. Sí, licenciado. Pero no difícil, Daniel, no difícil. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, hace unos días expresó su preocupación por el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral. Y él sugiere a la sociedad establecer una vigilancia social fuerte en ese sentido. El PRM está preparado para la embestida que vendría del gobierno, que en todo proceso reeleccionista obviamente usa los recursos del Estado. Sí, pero mira, Daniel, se han usado siempre los recursos del Estado en todos los procesos de reelección. Por eso es que siempre hemos estado en contra de la reelección consecutiva. Así como lo dijo muchas veces Danilo. ¿Cuántas veces lo dijo Danilo que la reelección consecutiva era lo peor para el país, que le iba a afectar al PLD? Ahora en su último discurso él cambió, él dijo que la reelección era un avance democrático. Pero sucede que es tal un avance democrático que yo le quiero preguntar a ustedes, ¿dónde está la oficina de campaña política de Danilo Medina y de la reelección? ¿Cuál es la dirección de la oficina, del comando de campaña? La sede. ¿Dónde está la sede del comando de campaña? En el Palacio. En el Palacio Nacional. ¿No tienen una oficina de política privada? Que no ha empezado la campaña. Danilo no va a hacer campaña ni siquiera. Y el discurso, ¿cómo hace un discurso desde el Palacio Nacional, reeleccionista? ¿Cómo es posible? Pero es que se ha perdido la vergüenza en la República Dominicana. No tiene ni siquiera una oficina, o sea, se cuidaban esos detalles. No, aquí no, de no llevar propaganda política al Palacio, en la oficina, en la sede política, nada de eso. No hay nada, es todo desde el Palacio Nacional que se está haciendo la campaña. Y eso es que tiene la sociedad dominicana que estar atento, y por eso no quieren aprobar ni la ley de partidos, pero ahora más importante, la ley electoral, y con las garantías electorales no la quieren aprobar para no tener límites, aunque incumplen todas las leyes, pero para no tener ningún límite de ninguna referencia legal. Y eso es algo que todos los dominicanos y dominicanas debemos de exigir, debemos de pedir, para bien de la República Dominicana, para que no nos vengan unos 200.000 millones más de déficit, como pasó para imponer a Danilo Medina en la presidencia de la República en el 2012. Y por eso tuvieron que hacer otra reforma tributaria y subir los impuestos, y le estamos pagando todos los dominicanos y las dominicanas. Realmente la sociedad dominicana, todos, señores, no importa que nos apoyen, no importa que sean del PRM, tenemos que exigir transparencia y que los recursos públicos se utilicen para solucionar los problemas de la nación, los problemas del país, que haya dinero en los hospitales, medicina, que se le pague mejor a la policía para que exista una mucho mejor seguridad ciudadana. Eso es realmente lo que nosotros perseguimos, y eso es lo que la sociedad dominicana debe de demandar y de exigir. Licenciado, dos temas. El tema de esta autopista de la muerte, la carretera Samaná-Santo Domingo, y el tema eléctrico.
el alto costo de las generadoras privadas y el alto costo de los peajes sombra. ¿Alguna medida especial de una presidencia del licenciado Luis Abinader para resolver estos problemas? Mira, en cualquier contrato se puede, y más un contrato con gobierno, se puede revisar por asuntos de lógica económica. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos que seguir pagando ese peaje sombra cuando prácticamente con 2 años de peaje sombra se hace otra carretera, Fafa? Mejor que esa. Mejor que esa. Y entonces, además de pagar el peaje sombra con una serie de curvas y de situaciones que quizás no cumple con las normas, digo quizás porque yo no lo he medido, pero no cumple con las normas internacionales de carretera. Entonces yo creo que el gobierno, que de eso, por bueno que hable de algo, Danilo, el gobierno debe de hablar de eso y puede además exigir una renegociación, porque al mismo tiempo ellos están incumpliendo con una carretera que está generando esta gran cantidad de accidentes. El gobierno tiene que actuar, que se ponga ahí pantalones, Danilo, así como lo hizo por la reforma a la Constitución, que esto sí es para defender el país, que haga y que actúe en relación con ese contrato que es de todas las vías perjudicial para la República Dominicana. Mire, yo apoyo eso, igual como se renegociaron los que van a ahorrar 3.600 millones con los otros peajes. Yo le tengo una pregunta, licenciado Abinader. Es cierto, ¿y qué se hace también? Vamos a hablar de peaje. El fondo, el fideicomiso que se hace por medio del Banco de Reserva, Red Vial, de la red vial, no se sabe qué se hace con esos recursos. No lo están reportando de la manera. No digo que se está haciendo nada malo, pero estoy pidiendo información sobre en qué se están invirtiendo esos recursos del fideicomiso de la red vial, porque no lo están reportando de la manera adecuada. Licenciada Eila Español, pues envíele ese informe inmediatamente, por favor. Perfecto. a Luis Abinader. No digo que haya nada, sencillamente lo que quiero es buscar transparencia, como debe de haber en pero yo no sabía que Carlos Peña Eila Español le estará entregando su informe inmediatamente, licenciado. Una pregunta, miren, en 3 años se han creado ya 340.000 empleos aproximadamente, entre los cuales hay cerca de 60.000 que son con las visitas sorpresas, otra tanto con banca solidaria, la inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Usted seguiría con esos programas que han sido eficientes de llegar al gobierno? No, pero déjame darte unos datos que yo creo que tú no conoces, o que no... Mire, están escribiendo que está respondiendo de manera irritada. ¿Quién te está escribiendo? El mismo nivel de desempleo con que empezó este gobierno es el mismo nivel que hay actualmente. Para tú mantener el nivel de desempleo, la economía debe de mantener el mismo nivel de desempleo que hay en la República Dominicana, que es de cerca de un 15%. Hay que crear 119.000 empleos anuales. Quiere decir que el gobierno ha creado, o sea, cuando digo el gobierno, digo la economía, porque no es el... Claro. La economía dominicana ha creado y el gobierno ha facilitado una tasa ligeramente menor que la que tiene que crear para mantener el nivel de desempleo. Por lo tanto, este gobierno no ha hecho absolutamente nada en disminuir el desempleo en la República Dominicana porque no ha atacado los problemas estructurales que yo mencioné actualmente. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Primero, para tú crear empleos tienes que tener un mercado a quien venderles y a quien producir. Y ese mercado para vender y producir es el mercado mundial, el mercado de exportaciones, y aquí no se ha facilitado en nada las exportaciones, todo lo contrario. Ahora tenemos una veda a los productos agrícolas que el gobierno ha actuado con la mayor negligencia posible en ese sentido, y si tú quieres después te explico lo que están diciendo los organismos internacionales sobre ese tema y las asociaciones de empresas. Entonces aquí no se ha facilitado en nada las exportaciones, especialmente para los pequeños productores que deberían de organizarse en cooperativas para exportar. Segundo, el retroceso en la seguridad jurídica en la República Dominicana debido a la justicia que nosotros tenemos. Yo creo que ya Leonel tiene que dejar de decir que esa justicia Danilo tiene que dejar de decir que esa justicia es de Leonel y que él no puede cambiarla, que deje de decir eso ya,
¿Qué es lo que le dice a todos los inversionistas extranjeros cuando se van a quejar? No, eso lo puso Leonel. No, él tiene realmente, aquí tiene que hacerse un gran pacto con la nación para esas altas cortes, realmente modificarlas y tener altas cortes que sean realmente independientes del poder político. Y tercero, las trabas burocráticas que hay en la República Dominicana para establecer cualquier empresa. Que llena, para tú una empresa te den los permisos, una empresa industrial, vamos a decir, que va a producir, son 3 años de permiso, Carlos, 3 años. Esa burocracia es anacrónica. Entonces, ¿pero y qué ha hecho este gobierno? ¿Dónde está la ventanilla única que no se ha implementado solamente, creo que hay en 2 instituciones? Nosotros hicimos una serie de 5 proyectos de ley para eliminar las trabas burocráticas en la República Dominicana. Entonces, aquí no se han atacado los problemas estructurales fundamentales que sirven de un ancla para no crear empleos. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar en quitar esas trabas burocráticas, fomentar las exportaciones y crear y tener una seguridad jurídica real para las inversiones. Y eso entonces va a disminuir, cosa que no ha podido hacer este gobierno. A pesar de los 340.000. Licenciado Luis Abinader, antes de terminar esta interesante entrevista, gracias por la participación. Me da la información de que la razón real por la cual ustedes en el PRM no han escogido los candidatos congresuales y municipales es porque tienen más de un centenar de ambulancias esperando heridos de otras organizaciones políticas. ¿Qué hay de cierto con eso? Gracias, licenciado Luis Abinader. Espero que un honor tenerlo aquí en este gobierno de la mañana. Una de esas ambulancias está abajo la casa de Nayib. Gobierno Z101.